El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, ni una energía impersonal, ni simplemente la influencia de Dios en acción. El Espíritu Santo es una persona. Él tiene mente, voluntad y emociones. Habla, guía, enseña y consuela. Él es la tercera persona de la Trinidad, coigual con el Padre y el Hijo, totalmente divino, plenamente presente y activamente involucrado en la vida de cada creyente. Cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida, les habló del Espíritu Santo no como algo ni como un simple poder, sino como un ayudador, un consolador y un guía. En Juan 14:16, Jesús dijo: y yo pediré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega para ayudador es paráclito, que significa el que viene al lado, el que intercede en nombre de otro, el que fortalece. Este no es el tipo de descripción de una fuerza impersonal. Es la descripción de un ser divino y vivo que camina con nosotros, habla con nosotros y nos da poder a lo largo de nuestra vida. El Espíritu Santo no es una energía que se usa, sino una persona que interactúa con nosotros. Él está profundamente comprometido con cada aspecto de nuestra vida. A través de las Escrituras podemos ver cómo el Espíritu Santo hace lo que solo una persona puede hacer. Él habla, como se ve en Hechos 13:2. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No solo los influenció, sino que les dio instrucciones claras. Esta es una forma muy personal de comunicación, no algo vago ni abstracto. El Espíritu Santo está comprometido con nuestra vida diaria, guiándonos en todas nuestras decisiones. De igual manera, el Espíritu Santo también enseña. Jesús lo dijo en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Un poder impersonal no enseña. Un ser consciente y pensante lo hace. El Espíritu tiene inteligencia, ya que en 1 Corintios 2:11 Pablo escribe que el Espíritu escudriña todas las cosas, aún las profundidades de Dios. Solo un ser consciente puede entender y discernir la mente de Dios. El Espíritu Santo también tiene emociones. En Efesios 4:30, Pablo nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es imposible entristecer a una fuerza sin sentimientos. El Espíritu Santo puede sentirse afligido cuando elegimos el pecado sobre la justicia, cuando resistimos su voz o cuando nos alejamos de su guía. Esta tristeza no es indiferente, sino que refleja el profundo deseo de Dios de que vivamos en santidad y en comunión con Él. En resumen, el Espíritu Santo no es solo una doctrina abstracta ni un concepto teológico distante. Él es una persona divina, activa, viviente, que desea tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Él no solo nos guía y nos fortalece, sino que también se duele cuando fallamos. Esta relación personal con el Espíritu Santo es esencial para nuestra vida cristiana. Si lo vemos solo como una fuerza impersonal, perderemos el contacto con su poder transformador. Pero si lo entendemos como una persona viva, que tiene la capacidad de hablar, enseñar y sentir, nuestra vida espiritual tomará una dirección nueva y transformadora. En el Evangelio de Juan, Jesús describe al Espíritu Santo como el Consolador, un título que refleja la profunda necesidad de apoyo y dirección que tenemos los creyentes en nuestra vida diaria. En Juan 14:16, Jesús le dijo a sus discípulos: y yo pediré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este versículo no solo nos asegura que el Espíritu Santo estará presente para guiarnos, sino que también nos muestra que Él es un acompañante constante, alguien que está a nuestro lado, no solo en momentos de crisis, sino a lo largo
de toda nuestra vida. La palabra griega utilizada para consolador es paráclito, que significa literalmente el que viene al lado o el que intercede en favor de otro. Este término resalta la relación cercana y activa que el Espíritu Santo tiene con nosotros. No es un poder distante o abstracto, sino una presencia constante que nos asiste en nuestras luchas diarias. La obra del Espíritu Santo como consolador es fundamental para nuestra vida cristiana, ya que Él nos ayuda a navegar por los desafíos de la vida con esperanza, paz y dirección. El Espíritu Santo nos consuela en tiempos de dolor y dificultad. En momentos de aflicción, cuando el peso del mundo parece demasiado grande para llevar, el Espíritu Santo viene a nuestro lado para ofrecernos consuelo. Como nos enseña 2 Corintios 1:3 hasta 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que nos capacita para ser instrumentos de consuelo para los demás, extendiendo el mismo amor y cuidado que Él nos brinda. Además de ser un consolador, el Espíritu Santo es también nuestro guía. Jesús, en su despedida a los discípulos, les aseguró que el Espíritu Santo no solo les daría consuelo, sino que también les enseñaría y les guiaría en la verdad. En Juan 16:13, Él dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La labor del Espíritu Santo no se limita a consolarnos, sino que nos dirige en el camino de la justicia y la santidad. Él nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos ayuda a tomar decisiones que estén alineadas con el corazón de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de obediencia a Dios. A menudo enfrentamos decisiones difíciles en nuestra vida que requieren sabiduría y fortaleza para hacer lo correcto. En esos momentos, el Espíritu Santo actúa como nuestro guía, iluminando el camino y dándonos la fuerza para caminar en la verdad. Al permitirle guiarnos, encontramos que podemos vivir según la voluntad de Dios, incluso cuando las circunstancias nos desafían o nos tentan a ir por otro camino. Un ejemplo claro de esta guía es el relato de los apóstoles en Hechos 16. Mientras Pablo y sus compañeros viajaban para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo les impidió ir a Asia y les dirigió a Macedonia. Esto muestra cómo el Espíritu Santo dirige nuestras vidas de manera específica, no dejando nada al azar. Él guía nuestros pasos en la dirección correcta, ayudándonos a evitar caminos que no son de acuerdo con los planes de Dios. El Espíritu Santo también nos ayuda a ser transformados. Su presencia en nuestras vidas es la clave para nuestra santificación, es decir, el proceso mediante el cual nos vamos apartando del pecado y nos asemejamos más a Cristo. En Tito 3:5 se dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos consuela y nos guía, sino que también trabaja en nosotros para transformarnos de adentro hacia afuera, ayudándonos a vivir una vida que refleje la santidad de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en cada momento de nuestra vida, no solo en tiempos de aflicción o incertidumbre, sino en cada decisión que tomamos, en cada paso que damos. Al reconocer esta verdad, entendemos que no estamos solos en nuestra jornada cristiana. Él está con nosotros, ayudándonos a crecer, enseñándonos y dándonos poder para vivir como Dios desea. Una de las funciones más profundas del Espíritu Santo es su capacidad para hablar y enseñar a los creyentes. En la vida cristiana, la enseñanza del Espíritu Santo es fundamental para nuestra comprensión de las Escrituras, el discernimiento de la voluntad de Dios y el fortalecimiento de nuestra fe. Jesús mismo nos dejó claro que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad,
algo que Él prometió antes de su ascensión. En Juan 14, 26, Él dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa resalta la importancia de la enseñanza continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. No solo se trata de recordar lo que Jesús dijo, sino de un proceso continuo de aprendizaje en el que el Espíritu Santo actúa como nuestro maestro. El Espíritu Santo no es solo un recordatorio de lo que ya sabemos, sino que nos revela nuevas verdades y nos guía a comprender más profundamente las palabras de Cristo. El Espíritu Santo, como Maestro Divino, no se limita a enseñar solo sobre las Escrituras. Él también enseña sobre la vida cristiana en su totalidad. Cómo vivir conforme al Espíritu, cómo ser obedientes a la voluntad de Dios y cómo aplicar las enseñanzas de Cristo a nuestra vida diaria. Al caminar con el Espíritu, los creyentes se sienten dirigidos en sus decisiones, incluso en lo más pequeño, y reciben sabiduría para los retos que enfrentan. En Hechos 13:2 vemos un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo no solo influye, sino que habla directamente. Mientras los discípulos estaban en oración y ayuno, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí no solo vemos una influencia, sino una dirección clara y específica del Espíritu Santo. Este ejemplo muestra que el Espíritu Santo es personal y activo, guiando a los creyentes hacia la misión que Dios tiene para ellos. La voz del Espíritu Santo también se escucha cuando los creyentes se disponen a escuchar. A menudo las distracciones del mundo pueden ahogar esa voz suave y persuasiva, pero el Espíritu sigue hablando a través de la oración, las Escrituras y la quietud del corazón. En 1 Corintios 2:10-13, Pablo explica que el Espíritu Santo es el que escudriña todas las cosas, aún las profundidades de Dios. Esto significa que solo a través del Espíritu podemos comprender las verdades profundas de Dios. Sin Él, las Escrituras y los misterios de la fe pueden parecerle a nuestra mente humana inalcanzables, pero con su guía, lo que parece incomprensible se vuelve claro. Además de hablar y enseñar, el Espíritu Santo también revela el corazón de Dios. A medida que profundizamos en nuestra relación con Él, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo no solo se ocupa de transmitir conocimiento, sino también de transformar nuestra vida interna. Él nos lleva a comprender el amor y la misericordia de Dios en una dimensión más profunda, lo que nos permite vivir en ese amor con otros. Un aspecto fundamental de la enseñanza del Espíritu Santo es que nos recuerda la palabra de Jesús. A veces, en medio de las dificultades de la vida, podemos olvidar lo que Cristo nos ha enseñado. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo interviene, trayendo a nuestra memoria las palabras que Jesús dijo y ayudándonos a aplicarlas de manera práctica en nuestra situación. Como creyentes debemos estar atentos a su voz, confiando en que Él siempre nos guiará por el camino de la verdad. La guía continua del Espíritu Santo es esencial para vivir una vida cristiana auténtica. Él no solo nos enseña en un momento determinado, sino que continuamente nos moldea y nos instruye a lo largo de toda nuestra vida, guiándonos hacia una comprensión más profunda de Dios y ayudándonos a caminar de acuerdo con su voluntad. Como el Espíritu Santo es un maestro divino, no es suficiente con aprender de Él una vez. Debemos mantener una actitud de disposición para seguir aprendiendo. El proceso de enseñanza del Espíritu Santo es también una transformación continua. A medida que nos sometemos a su instrucción, nuestras vidas comienzan a reflejar más claramente el carácter de Cristo. No se trata solo de adquirir conocimiento, sino de permitir que ese conocimiento transforme nuestra vida diaria. El Espíritu Santo no solo nos enseña sobre la verdad, Él nos lleva a vivir esa verdad. Al entender que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, debemos también reconocer que para ser enseñados necesitamos una disposición de corazón.
Si estamos cerrados a su enseñanza, si buscamos seguir nuestros propios caminos sin estar dispuestos a escuchar, es probable que no experimentemos el impacto completo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La enseñanza del Espíritu requiere humildad y una actitud de sumisión. Solo cuando estamos dispuestos a ser enseñados, a dejar que el Espíritu nos guíe, podemos experimentar el poder transformador de su palabra. En resumen, el Espíritu Santo no solo está presente en nuestra vida para consolarnos en momentos de dolor, sino que también está aquí para hablar, enseñar y guiarnos hacia toda la verdad. Él es nuestro maestro, nuestro consejero y nuestro ayudador. Su rol como enseñador no tiene fin. Siempre hay algo nuevo que aprender, una verdad más profunda que entender y un paso más cerca de Cristo que dar. Escuchar su voz y obedecer su dirección es clave para vivir una vida plena y obediente a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una entidad desprovista de sentimientos. Él es una persona divina y como tal tiene emociones. En la Escritura encontramos que el Espíritu Santo no solo actúa de manera objetiva y racional, sino que también se ve afectado por nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Es importante entender que las emociones del Espíritu Santo no son meras reacciones humanas, sino que reflejan su naturaleza santa y su profunda conexión con los creyentes. En Efesios 4:30, Pablo nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo es clave para entender cómo nuestras acciones pueden afectar al Espíritu Santo. La palabra contristar implica causar dolor o tristeza. Al igual que nosotros, el Espíritu Santo puede sentirse triste cuando sus hijos se desvían del camino de la santidad, cuando eligen el pecado en lugar de la obediencia a Dios. La tristeza del Espíritu Santo no es la tristeza que proviene de una debilidad o vulnerabilidad, sino que refleja el dolor de un amor profundo y puro. El Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, tiene un amor inquebrantable por nosotros. Cuando desobedecemos a Dios, cuando seguimos nuestros propios deseos en lugar de su voluntad, el Espíritu Santo sufre. Él no es indiferente a nuestras decisiones, sino que anhela que vivamos según la verdad y la santidad que Dios nos ha llamado a seguir. Este pasaje nos recuerda que el Espíritu Santo no está aislado de nuestras vidas, sino que está activamente involucrado, buscando guiarnos hacia la santidad. Cuando elegimos desobedecer, el Espíritu se entristece porque sabe que el pecado nos aleja de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Esta tristeza es un reflejo de la grandeza de su amor, que desea lo mejor para nosotros, incluso cuando elegimos ir por caminos que nos hacen daño. Además de la tristeza, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de sentir gozo. En Lucas 10:21, Jesús, después de escuchar a los 70 discípulos que regresaban de predicar, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Este versículo muestra que el Espíritu no solo se siente triste por nuestra desobediencia, sino que también se regocija cuando vemos los frutos de la obediencia, cuando avanzamos en el propósito de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo experimenta la alegría de ver a los creyentes crecer en fe, amor y obediencia. El gozo del Espíritu Santo no es un gozo superficial, sino una alegría profunda y espiritual que surge del cumplimiento del propósito divino. Cada vez que respondemos al llamado de Dios, el Espíritu Santo se regocija porque sabe que estamos alineándonos más con la voluntad del Padre. Cuando somos transformados por el poder de Dios, cuando perseveramos en la fe a pesar de las pruebas, el Espíritu se llena de alegría porque ve que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. En Romanos 8, 26, 27,
Pablo nos dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí vemos que el Espíritu Santo no solo se involucra en nuestra vida mediante la enseñanza y la dirección, sino que también se compadece de nuestras debilidades. Cuando no sabemos cómo orar, cuando nuestras palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos, el Espíritu intercede en nuestro nombre llevando nuestras necesidades delante de Dios. Esta intercesión es una manifestación de su amor y compasión hacia nosotros. Es asombroso pensar que el Espíritu Santo siente por nosotros, que no somos indiferentes a Él. Él está profundamente comprometido con nuestro bienestar espiritual y emocional. Esto nos muestra que la relación con el Espíritu Santo no es fría ni distante, sino profundamente personal y afectiva. El Espíritu Santo no es solo un ser que guía y enseña, sino que es un ser que siente, que se entristece y se regocija con nosotros. El Espíritu Santo también es sensible al pecado en nuestras vidas. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que afecta la relación que tenemos con Él. En 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo nos exhorta: no apaguéis al Espíritu. La palabra apagar en este versículo significa reprimir o sofocar. A través del pecado y la desobediencia podemos apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hacer que su voz se vuelva más difícil de escuchar. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre libremente en nuestras vidas o estamos conscientemente o inconscientemente apagando su presencia? Cada vez que elegimos el pecado, estamos sofocando el trabajo que Él quiere hacer en nosotros. Pero la buena noticia es que, aunque podemos entristecerlo o apagarlo, el Espíritu Santo nunca se aleja permanentemente de nosotros. Él está dispuesto a restaurarnos cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él con un corazón sincero. El Espíritu Santo también tiene una voluntad propia. En 1 Corintios 12:11, Pablo dice: pero todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo no actúa de manera aleatoria ni por capricho, sino que tiene una voluntad específica para nuestras vidas. Él es el que distribuye los dones espirituales, el que decide qué parte de su poder se manifiesta en cada creyente. Esto resalta que el Espíritu Santo no es solo un consolador pasivo, sino un ser activo y soberano que actúa según su propio juicio y nos da lo que necesitamos según su sabiduría perfecta. Es vital recordar que la relación con el Espíritu Santo es un camino de comunicación y colaboración. Él no solo nos guía en la dirección correcta, sino que también se ve afectado por nuestras decisiones. Nuestro caminar con Él no debe ser casual ni indiferente, sino reverente y obediente. Cada vez que elegimos seguir su guía, damos paso a un corazón lleno de gozo, amor y paz, mientras experimentamos la cercanía y la plenitud de su presencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo tiene emociones, como vimos en la parte anterior, sino que también posee una voluntad divina y ejerce autoridad en la vida de los creyentes. La voluntad del Espíritu Santo no es aleatoria ni incierta. Está profundamente conectada con los propósitos eternos de Dios. En 1 Corintios 12:11, Pablo nos recuerda que todo esto lo hace un mismo y único Espíritu que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo tiene un propósito general, sino que Él mismo decide, según su voluntad soberana, cómo distribuir los dones espirituales, cuándo y a quién darles. La voluntad del Espíritu Santo se manifiesta a través de su acción en el mundo y en nuestras vidas. A menudo tenemos la tendencia de ver al Espíritu Santo como una presencia suave o pasiva, pero es mucho más que eso. Él no es solo un consolador o un maestro, Él es un líder activo en la iglesia y en la vida de cada creyente. A través de su voluntad, Él dirige y guía, asegurándose de que cada uno de nosotros esté cumpliendo con los planes de Dios para nuestras vidas.
En Hechos 16, contra 6 hasta 7, encontramos un ejemplo poderoso de la voluntad activa del Espíritu Santo. Pablo y sus compañeros, mientras viajaban para predicar el Evangelio, fueron detenidos por el Espíritu Santo de ir a Asia y más tarde a Bitinia. El Espíritu les guió en la dirección correcta, indicándoles hacia Macedonia. Ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Hechos 16 contra 7. Este pasaje revela que el Espíritu Santo no es solo una presencia que influye en nuestras decisiones. Él es un guía directo que a veces dice no para redirigirnos hacia el plan perfecto de Dios. Aunque los apóstoles tenían la intención de seguir su propio plan de evangelización, el Espíritu los detuvo y les mostró el camino que realmente debían seguir. Esto nos muestra que la voluntad del Espíritu Santo es esencial para nuestra obediencia a la dirección de Dios. La voluntad del Espíritu Santo y nuestros dones, el Espíritu Santo, al ejercer su voluntad sobre nuestras vidas, también determina qué dones espirituales recibimos. En 1 Corintios 12 contra 4:11, Pablo explica que los dones del Espíritu no son dados al azar ni como resultado de nuestro esfuerzo personal, sino que el Espíritu Santo distribuye estos dones según su voluntad. Esto significa que no podemos elegir qué dones recibir, ni debemos compararnos con otros creyentes que tienen diferentes dones. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitamos para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Al reconocer y aceptar esta verdad, podemos vivir una vida más plena y con propósito, sabiendo que los dones que hemos recibido son parte de un plan divino más grande. Es importante recordar que los dones espirituales no son para nuestra gloria personal, sino para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. El propósito de cada don es servir a los demás, fortalecer la comunidad cristiana y avanzar en la misión de Dios en el mundo. Como nos recuerda 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que haya recibido, administrélo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para ser buenos administradores de los dones que nos ha dado, usando esos dones para glorificar a Dios y edificar a otros. La autoridad del Espíritu Santo, además de tener una voluntad específica, el Espíritu Santo también ejerce autoridad divina en la iglesia. El Espíritu no solo nos enseña y nos guía, sino que también revela y afirma la voluntad de Dios en la vida de los creyentes. Esto es fundamental para entender cómo operamos dentro del cuerpo de Cristo. La autoridad del Espíritu es parte de la soberanía de Dios y asegura que su plan y propósito se lleven a cabo no solo en la iglesia, sino también en cada vida individual. En Hechos 13 contra 2 hasta 4, vemos cómo el Espíritu Santo comisiona a Saulo y Bernabé para una misión específica. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo es quien comisiona y envía a los creyentes a cumplir la misión que Dios tiene para ellos. Esta autoridad no se limita solo a los apóstoles, sino que está disponible para todos los creyentes que están dispuestos a ser guiados y enviados por Él. La autoridad del Espíritu Santo también se refleja en cómo se lleva a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. A veces la dirección que tomamos puede parecer confusa o incluso difícil, pero la autoridad del Espíritu asegura que estamos en el camino correcto. Es una autoridad que no solo guía, sino que también protege y garantiza el éxito del plan de Dios. La relevancia de la voluntad del Espíritu en nuestras vidas es fundamental que los creyentes busquen y se sometan a la voluntad del Espíritu Santo. A menudo nuestra tendencia natural es confiar en nuestra propia comprensión, habilidades o deseos, pero debemos recordar que la voluntad de Dios es perfecta.
En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que al someternos al Espíritu Santo somos transformados y nuestra mente y corazón se alinean con los propósitos divinos. La voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros y seguirla nos lleva a una vida más abundante y llena de paz. En este proceso, el Espíritu Santo también nos enseña a distinguir entre su voz y las voces de las influencias externas. Muchas veces, el mundo y nuestras propias emociones intentan guiarnos en direcciones equivocadas, pero el Espíritu Santo nos capacita para reconocer y seguir su voz. Esto requiere sensibilidad espiritual y un corazón dispuesto a obedecer. El Espíritu Santo nos da poder para cumplir su voluntad. Una de las maravillas del Espíritu Santo es que, además de guiarnos y darnos dirección, Él nos capacita para hacer lo que Él nos llama a hacer. No estamos solos en nuestra misión. En Hechos 1:8, Jesús les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no es solo para predicar el Evangelio, sino también para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, enfrentando desafíos, sirviendo en amor y llevando adelante su obra en este mundo. La autoridad del Espíritu Santo no solo nos da dirección, sino que también nos da el poder para ejecutar esa dirección. No somos llamados a hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas, sino que dependemos del Espíritu Santo para guiarnos, capacitarnos y darnos el coraje necesario para cumplir con nuestra misión. Una de las funciones más poderosas y profundas del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es su capacidad para interceder por nosotros. En momentos de debilidad, confusión o incertidumbre, cuando nuestras oraciones no son suficientes o no sabemos cómo pedir lo que necesitamos, el Espíritu Santo intercede ante Dios en nuestro nombre. Esta es una de las formas más profundas en las que el Espíritu Santo demuestra su amor y compromiso con nosotros. En Romanos 8, 26, 27, Pablo escribe: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque según la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje revela una verdad asombrosa. El Espíritu Santo no solo nos acompaña y nos guía, sino que actúa como nuestro abogado y defensor en la presencia de Dios. Él intercede por nosotros cuando nuestras palabras no alcanzan para expresar lo que sentimos, cuando nuestro corazón está quebrantado y no sabemos cómo pedir ayuda. La intercesión del Espíritu Santo, un consolador en tiempos de necesidad. La intercesión del Espíritu Santo es un acto de gran consuelo y esperanza para los creyentes. Cuando enfrentamos luchas, dudas o momentos de desesperación, podemos sentir que nuestra oración es débil o que no estamos pidiendo de la manera correcta. Pero el Espíritu Santo, que conoce lo más profundo de nuestro ser, entiende nuestras necesidades y presenta nuestras oraciones ante Dios con una claridad perfecta. Este acto de intercesión no es solo un proceso mecánico, sino un acto de amor y compasión del Espíritu Santo. Él no es indiferente a nuestras luchas, sino que se involucra en nuestras vidas de manera profunda y personal. Él conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos y en ese conocimiento perfecto sabe cómo orar por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Este tipo de intercesión no solo se trata de palabras, sino de un entendimiento perfecto de nuestra condición espiritual y emocional. La importancia de la intercesión en la vida cristiana
La intercesión del Espíritu Santo es vital porque nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades. En nuestra vida cristiana podemos experimentar momentos en los que no sabemos cómo orar o incluso sentimos que nuestras oraciones no son suficientes. El Espíritu Santo, al interceder por nosotros, nos ayuda a mantener nuestra fe, incluso cuando las palabras nos fallan. Él nos recuerda que aunque no entendamos completamente la situación o lo que debemos pedir, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. En muchos momentos de prueba, cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias, el Espíritu Santo nos da paz y confianza al saber que Él está intercediendo por nosotros. Aunque no siempre recibimos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, la intercesión del Espíritu nos da la seguridad de que estamos siendo escuchados y que en su tiempo Dios responderá conforme a su voluntad perfecta. La intercesión y la voluntad de Dios, una de las características más significativas de la intercesión del Espíritu Santo es que Él intercede conforme a la voluntad de Dios. En Romanos 8:27, Pablo nos recuerda que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque según la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es clave para comprender que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, no solo está pidiendo por nuestras necesidades de una manera general, sino que lo hace con una sabiduría divina alineada perfectamente con la voluntad de Dios. Es fácil que en momentos de desesperación o ansiedad pidamos cosas que parecen buenas para nosotros en ese momento, pero que no forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo, al interceder, no solo nos cubre nuestras debilidades, sino que dirige nuestras oraciones según la voluntad de Dios, asegurando que incluso cuando no sabemos lo que necesitamos, Dios nos provea lo que es mejor para nosotros. El Espíritu Santo, nuestro intercesor y abogado, la intercesión del Espíritu Santo también se asemeja al papel de abogado espiritual que Él desempeña. En 1 Juan 2:1 se nos recuerda que si alguno ha pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aunque este versículo se refiere a Cristo como nuestro abogado ante el Padre, podemos ver que el Espíritu Santo cumple un papel similar en nuestra vida diaria. Él aboga por nosotros, presentando nuestras debilidades y luchas ante Dios, y nos ayuda a permanecer firmes en la fe, especialmente cuando nos sentimos incapaces de orar o cuando nuestra fe está siendo puesta a prueba. Este trabajo de intercesión también está relacionado con el consuelo espiritual. El Espíritu Santo no solo nos intercede cuando estamos en crisis, sino que también lo hace cuando necesitamos ser fortalecidos en momentos de debilidad emocional o espiritual. Su presencia constante nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está cerca y siempre responde a nuestras oraciones. Incluso si no siempre recibimos la respuesta que esperamos o deseamos. La oración del Espíritu Santo en nuestras vidas, es importante recordar que la intercesión del Espíritu Santo no solo está dirigida a nuestras necesidades más inmediatas, sino que también tiene un propósito profundo en la transformación espiritual que Dios desea para nosotros. Al interceder por nosotros, el Espíritu Santo no solo está pidiendo por nuestra liberación temporal, sino que está guiando nuestras vidas hacia un propósito eterno. Él sabe lo que necesitamos para crecer en santidad, para ser transformados a la imagen de Cristo y para cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es por esta razón que debemos aprender a cooperar con el Espíritu Santo en nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones pueden ser incompletas o desordenadas, pero el Espíritu Santo, al interceder, nos ayuda a alinear nuestro corazón con el de Dios. Él nos guía a una oración más profunda, que no solo se basa en nuestras necesidades, sino en un anhelo sincero de vivir conforme a la voluntad divina. El Espíritu Santo, un consolador y guía en nuestra oración,
La intercesión del Espíritu Santo también está íntimamente relacionada con la oración diaria del creyente. Al ser nuestro consolador, Él no solo nos ayuda en los momentos de crisis, sino que también nos guía en nuestra vida de oración, enseñándonos a orar de manera más efectiva y conforme a la voluntad de Dios. En lugar de depender únicamente de nuestras palabras o emociones, debemos permitir que el Espíritu nos guíe en nuestras oraciones, confiando en que Él intercederá por nosotros de manera perfecta y efectiva. Al reconocer la intercesión del Espíritu Santo, somos llamados a vivir una vida de oración constante, sabiendo que en cada momento el Espíritu está trabajando a nuestro favor. Ya sea en momentos de desesperación o en momentos de alegría, el Espíritu Santo está siempre presente, intercediendo por nosotros, guiándonos y transformándonos conforme a la voluntad de Dios. Una de las características más fundamentales del Espíritu Santo es su santidad. A lo largo de las Escrituras, el Espíritu es constantemente descrito como santo, y no solo como un título, sino como una característica esencial de su ser. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y su naturaleza es completamente pura, sin mancha ni pecado. Él no solo es separado de todo lo que es impuro, sino que también nos llama a vivir una vida de santidad. En 1 Pedro 1:16 se nos recuerda que seréis santos, porque yo soy santo. Esta es la exhortación que Dios hace a su pueblo, y el Espíritu Santo es quien nos capacita para cumplir con este mandato. La santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino que es una obra del Espíritu en nuestras vidas. Al ser lleno del Espíritu Santo, el creyente es transformado internamente, lo que resulta en una vida externa que refleja la pureza y la justicia de Dios. El Espíritu Santo, al ser santo, no puede habitar en un corazón impuro. La santidad de Dios exige que vivamos de acuerdo con su naturaleza. Esto significa que al recibir al Espíritu Santo, somos llamados a apartarnos del pecado y a buscar vivir en integridad, obedeciendo la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La presencia del Espíritu en nosotros nos lleva a vivir de manera diferente, porque Él nos da el poder para vencer el pecado y vivir una vida justa. La obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. La santificación es el proceso por el cual un creyente se separa del pecado y se dedica a Dios. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. En 2 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo nos muestra que es el Espíritu Santo quien nos santifica. Él nos purifica, nos transforma y nos hace más semejantes a Cristo a medida que permitimos que su presencia opere en nuestras vidas. El proceso de santificación no es instantáneo, sino gradual. Es una obra constante del Espíritu en nosotros, trabajando en nuestras debilidades, convenciéndonos del pecado, guiándonos a la justicia y transformando nuestra mente y corazón. Esto significa que vivir una vida de santidad no es solo una decisión momentánea, sino un proceso continuo de rendición y obediencia al Espíritu Santo. Cuanto más permitimos que el Espíritu trabaje en nosotros, más cerca estamos de ser como Cristo. El Espíritu Santo nos enseña a vivir en santidad. El Espíritu Santo no solo nos capacita para vivir en santidad, sino que también nos enseña a vivir según la voluntad de Dios. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Parte de esa verdad es la llamada a vivir una vida santa. El Espíritu Santo nos revela la verdad de las Escrituras, nos muestra lo que está bien y lo que está mal, y nos da el entendimiento necesario para tomar decisiones sabias que honren a Dios.
El Espíritu también nos enseña a ser conscientes de nuestras debilidades y a buscar la fortaleza en Dios. Nos recuerda que por nuestra naturaleza humana somos inclinados al pecado, pero en Cristo, por medio del Espíritu, tenemos el poder de vencer esas inclinaciones. Él nos ayuda a ver el pecado como Dios lo ve y a odiar el pecado tal como Él lo odia. Este proceso de enseñar y guiar nos lleva a un lugar de convicción y arrepentimiento donde nos volvemos a Dios y nos alejamos de todo lo que no le agrada. La santidad del Espíritu y su impacto en nuestra vida. La santidad del Espíritu Santo tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Cuando entendemos que el Espíritu es santo, debemos entender que su presencia en nosotros requiere una respuesta de santidad. No podemos seguir viviendo como antes, en el pecado y en la desobediencia, porque hemos sido llamados a algo más grande. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo resalta que, dado que el Espíritu Santo habita en nosotros, nuestras vidas deben ser un reflejo de la santidad de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos, sino que hemos sido comprados a un alto precio. La sangre de Cristo. Vivir en santidad no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino también de dedicar nuestra vida a Dios y de usar nuestras acciones, pensamientos y palabras para glorificarlo. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer esto, pero requiere que estemos dispuestos a seguir su dirección. La santidad como testimonio al mundo. La santidad también cumple una función evangelística. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Al vivir de acuerdo con la santidad del Espíritu Santo, damos testimonio al mundo de la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo del carácter de Dios, mostrando al mundo lo que significa vivir en comunión con Él. Cuando vivimos en santidad, mostramos al mundo un contraste con la oscuridad. El mundo vive en pecado, pero nosotros como seguidores de Cristo estamos llamados a vivir de manera diferente. Nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestras actitudes deben ser un testimonio de la transformación que el Espíritu ha hecho en nuestras vidas. Al ver cómo vivimos, las personas deben ser atraídas hacia Cristo, no por nuestra perfección, sino por el poder de transformación que el Espíritu Santo tiene en nosotros. La llamada a vivir según la santidad del Espíritu, la santidad del Espíritu Santo es una llamada a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El proceso de santificación puede ser desafiante, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza y la guía necesarias para mantenernos firmes en la fe. Él nos llama a apartarnos del pecado, a vivir en pureza y a buscar la justicia en todas nuestras relaciones. Al someternos a su obra en nuestras vidas, podemos experimentar una transformación continua que nos acerca más a la imagen de Cristo. La santidad no es una carga, sino una bendición, porque nos lleva a una relación más profunda con Dios y nos prepara para cumplir con su propósito. Vivir de acuerdo con la santidad del Espíritu es vivir en plenitud, en libertad y en obediencia a Dios, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. La reverencia es un aspecto fundamental en nuestra relación con el Espíritu Santo. A menudo tratamos a Dios con el respeto que Él merece, pero también es crucial que entendamos que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal,
sino una persona divina que merece la misma reverencia y honor que el Padre y el Hijo. En el Antiguo Testamento, Dios demandaba que su pueblo tratara su presencia con el mayor respeto, y en el Nuevo Testamento la enseñanza es clara: el Espíritu Santo es Dios y debe ser honrado de igual manera. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, lo que significa que la presencia de Dios mora en nosotros. Esta verdad debe hacer que reconozcamos la santidad y la majestad del Espíritu Santo y respondamos con reverencia en nuestra vida diaria. No podemos tratar al Espíritu como una herramienta a nuestra disposición, sino como la presencia viviente de Dios en nosotros. Esta actitud de reverencia debe influir en nuestra forma de vivir, de hablar y de relacionarnos con Él. La reverencia como actitud de corazón, la reverencia al Espíritu Santo comienza en nuestro corazón. La forma en que lo vemos y lo tratamos reflejará nuestra relación con Él. Si lo percibimos como una presencia distante o secundaria, lo deshonramos, pero si lo entendemos como el Dios vivo y activo en nuestra vida, aprenderemos a honrar su presencia en todo momento. En el Salmo 80 y 9:7 se nos dice: Dios es grandemente temido en el consejo de los santos y terrible sobre todos los que están a su alrededor. Este versículo refleja la actitud de respeto y temor reverente que debemos tener hacia Dios, incluyendo al Espíritu Santo. La reverencia no significa miedo en el sentido de terror o parálisis, sino una conciencia profunda de la grandeza y santidad de Dios. Es un reconocimiento de que Él es el creador del universo y que su presencia en nosotros es un regalo que debe ser tratado con el mayor respeto. La reverencia es un acto de adoración donde nuestro corazón se inclina ante la majestad de Dios y ante la obra que Él realiza en nosotros a través del Espíritu. La reverencia en la oración y la adoración, una de las áreas en las que más necesitamos practicar la reverencia hacia el Espíritu Santo es en nuestra vida de oración. La oración no es solo una actividad religiosa, sino un encuentro personal con el Dios vivo, y debemos abordarlo con una actitud de humildad y respeto. Jesús nos enseñó cómo orar, y Él mismo pasó momentos de quietud y conexión profunda con el Padre. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba pasar tiempo en oración con reverencia, nosotros debemos hacer lo mismo. En Mateo 6:9-13, Jesús nos dio lo que conocemos como el Padre Nuestro, una oración que comienza reconociendo la santidad de Dios: santificado sea tu nombre. Esta es una invitación a honrar y venerar a Dios antes de presentar nuestras peticiones. Lo mismo sucede cuando nos dirigimos al Espíritu Santo en oración. Debemos empezar nuestras oraciones con un corazón lleno de reverencia, reconociendo la grandeza y la santidad de la presencia de Dios en nosotros. La reverencia en la adoración también es clave. En muchas iglesias, la adoración se realiza con respeto y consideración hacia la presencia de Dios, pero debemos recordar que esta reverencia no debe ser solo un acto externo, sino una actitud interna. Cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, debemos adorarle en espíritu y en verdad, no con palabras vacías ni rituales, sino con un corazón sincero y reverente. La reverencia no es solo un gesto hacia Dios, sino un estilo de vida que refleja nuestra relación con Él en cada momento. La reverencia y la obediencia al Espíritu Santo es una de las formas más claras de mostrar reverencia hacia Él. Cuando el Espíritu nos guía, nos da instrucciones claras a través de su palabra y de su voz en nuestro corazón, la obediencia es nuestra respuesta natural. En Hechos 5:32, Pedro dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia no es solo una cuestión de cumplir con reglas,
sino de responder al llamado de Dios con un corazón dispuesto. Cuando desobedecemos, grivamos al Espíritu Santo, como nos lo enseña Efesios 4:30. La desobediencia no solo es una violación de los mandamientos de Dios, sino que rompe nuestra relación de reverencia con Él. Por el contrario, cuando decidimos obedecer al Espíritu, mostramos nuestro respeto y honor por su autoridad. La obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y reverencia hacia el Dios que nos ama y nos guía. La reverencia en la vida cotidiana. Finalmente, la reverencia al Espíritu Santo debe reflejarse en nuestra vida cotidiana. No podemos separar nuestra relación con Dios en momentos específicos del día, como cuando oramos o asistimos a la iglesia, de la forma en que vivimos el resto de nuestra vida. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es una invitación a vivir con reverencia en todos los aspectos de nuestra vida, reconociendo que el Espíritu Santo no solo está presente en ciertos momentos, sino que habita en nosotros constantemente. Cada palabra que decimos, cada acción que tomamos, debe ser un reflejo de nuestra reverencia por el Espíritu Santo. El trato con los demás, nuestra ética de trabajo, la forma en que manejamos nuestras relaciones personales deben ser gobernadas por el respeto hacia Dios. Si verdaderamente entendemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, viviremos con más conciencia de su presencia, lo cual nos llevará a actuar con más pureza, integridad y sabiduría en todo momento. La reverencia al Espíritu Santo, un camino de transformación. La reverencia al Espíritu Santo no es algo que se pueda forzar, sino algo que nace de una relación genuina con Él. Cuando realmente entendemos la grandeza de Dios y su santidad, nuestra respuesta será de adoración y obediencia reverente. A medida que crecemos en nuestra relación con el Espíritu Santo, Él nos guía y nos transforma, permitiéndonos vivir una vida que honra a Dios en cada área. La reverencia al Espíritu Santo es, en última instancia, una manifestación de nuestro amor por Él. Es el reconocimiento de su autoridad y divinidad y el deseo de vivir en plena obediencia y adoración. Esta reverencia nos llevará a una vida más plena, más cercana a Dios y nos hará más sensibles a su voz y a su guía. Al vivir con reverencia al Espíritu Santo, nos alineamos con el corazón de Dios y comenzamos a reflejar su gloria en el mundo. Uno de los temas más serios y profundos en las Escrituras es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús mismo advirtió sobre este pecado, señalando que tiene consecuencias eternas. En Mateo 12:31-32, Él dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este versículo es profundamente impactante, ya que nos muestra que el pecado contra el Espíritu Santo es único y tiene una gravedad mucho mayor que cualquier otro pecado o blasfemia. Jesús hizo esta advertencia porque comprendió la importancia vital del Espíritu Santo en la obra de la salvación y el arrepentimiento. Negar o rechazar la obra del Espíritu es rechazar la única fuente de arrepentimiento y perdón que Dios ha provisto para la humanidad. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata de una simple acción verbal, sino de un rechazo deliberado y persistente de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. El Espíritu Santo trabaja para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, y cuando una persona resiste constantemente esta obra del Espíritu, llega a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Esta blasfemia se manifiesta como una necedad persistente en rechazar la gracia de Dios, el poder transformador del Espíritu
y la obra de salvación que Él ofrece. Cuando una persona dice que el Espíritu Santo está obrando de manera maligna, está acusando al Espíritu de ser lo contrario a lo que es, rechazando así su poder redentor. Esto se puede ver en el contexto de la confrontación de Jesús con los fariseos. Ellos, al ver los milagros de Jesús, lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Al hacerlo, estaban negligentemente atribuyendo las obras del Espíritu Santo a Satanás. Este tipo de blasfemia no es un simple error o malentendido. Es un rechazo consciente y voluntario de la gracia de Dios. El Espíritu Santo es la única manera por la que una persona puede venir al Padre, por lo que rechazar su obra es rechazar la salvación misma. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la advertencia de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo es seria, porque se trata de un pecado que no tiene perdón. Es importante aclarar que esto no significa que Dios no pueda perdonar un pecado grave, como un asesinato o adulterio, sino que este pecado es el rechazo absoluto y final de la oferta de salvación. Este pecado es irreversible porque la persona ha elegido rechazar el único camino hacia el perdón y la vida eterna, el Espíritu Santo que testifica de Cristo. Una de las razones por las que este pecado no tiene perdón es que el Espíritu Santo es quien convence al corazón humano de su necesidad de salvación. Si alguien llega al punto de negar la obra del Espíritu Santo en su vida, entonces está negando el único medio por el cual puede ser salvado. Es una decisión radical de cerrarse completamente a la gracia de Dios. ¿Es posible cometer este pecado hoy? A veces las personas se preguntan si es posible cometer este pecado hoy. La respuesta es que mientras estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo, mientras sintamos su convicción y estemos buscando la verdad de Cristo, no hemos cruzado esa línea. La blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre cuando alguien con un corazón endurecido y decisión deliberada rechaza la gracia de Dios de manera definitiva y persistente. Es importante entender que este pecado no es algo que se comete accidentalmente o en un momento de duda. Es un rechazo persistente y consciente de lo que el Espíritu Santo está haciendo en una persona. Si te preocupas por haber cometido este pecado, eso es en sí mismo una señal de que no lo has hecho, porque la conciencia de pecado es la obra del Espíritu Santo en ti. La advertencia y la esperanza, aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado extremadamente serio, el mensaje de las Escrituras también está lleno de esperanza. La advertencia de Jesús no está destinada a condenarnos, sino a alertarnos sobre la gravedad de rechazar la gracia de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4. Y si estamos dispuestos a arrepentirnos, siempre hay oportunidad para el perdón. La advertencia sobre la blasfemia no debe causarnos desesperación si estamos buscando a Dios, sino que debe hacernos más conscientes de cómo respondemos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No debemos resistir su convicción, sino abrir nuestro corazón a su obra transformadora. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos asegura que el perdón está disponible para todos los que se arrepienten y se apartan del pecado. Mientras estemos dispuestos a escuchar al Espíritu Santo y responder a su llamado, nunca estaremos más allá del alcance de la gracia de Dios. El Espíritu Santo, el camino hacia la salvación. El papel del Espíritu Santo es esencial para la salvación de cada creyente. Él es quien nos lleva a reconocer nuestra necesidad de un Salvador y quien nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo es indispensable para que podamos vivir una vida cristiana auténtica.
Su función es la de guiarnos, consolarnos y transformarnos. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata de un pecado aislado o de un error momentáneo, sino de un rechazo continuo y deliberado de la salvación. El llamado es claro: no resistamos al Espíritu Santo, sino que recibamos su guía y su convicción. Si aún estamos vivos y podemos oír la voz de Dios, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y abrazar la vida eterna que Él nos ofrece. La urgencia de responder al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es una advertencia para todos los creyentes, ya que la respuesta a la obra del Espíritu es crucial para nuestra salvación y nuestra vida espiritual. Si ignoramos al Espíritu o rechazamos su obra en nuestra vida, estamos poniendo en peligro nuestra relación con Dios. Pero la respuesta correcta es la humildad y el arrepentimiento. Como cristianos debemos estar alertas y ser sensibles a la voz del Espíritu, no solo en momentos de crisis, sino en nuestra vida diaria. Cada día es una oportunidad para responder con obediencia y reverencia al Espíritu que nos guía, que intercede por nosotros y que nos llama a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La obediencia al Espíritu Santo es una de las marcas más claras de un cristiano maduro y comprometido. A lo largo de las Escrituras, la obediencia a Dios se presenta como la respuesta natural del creyente a la gracia divina. Sin embargo, la obediencia al Espíritu Santo no es una tarea fácil ni automática. Requiere una entrega diaria, una disposición constante a escuchar su voz y a seguir su guía, incluso cuando esto desafía nuestros propios deseos o expectativas. En Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es una forma de mostrar nuestro amor por Dios, y esta obediencia se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Cuando decidimos vivir según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Él nos da la fuerza, la sabiduría y la dirección necesarias para cumplir con su voluntad, incluso en circunstancias difíciles. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer. Una de las maravillas del Espíritu Santo es que Él no solo nos manda obedecer, sino que también nos capacita para hacerlo. En nuestras propias fuerzas no somos capaces de vivir una vida santa y obediente, pero el Espíritu Santo nos da el poder de vivir según los mandamientos de Dios. En Romanos 8:13, Pablo nos enseña: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu nos da el poder de vencer las tentaciones y las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne. Él no solo nos dice lo que debemos hacer, sino que nos fortalece para hacerlo. Esta obra del Espíritu Santo no solo ocurre de forma aislada, sino que es un proceso constante de santificación. Cada vez que obedecemos a Dios, el Espíritu nos va transformando, haciéndonos más semejantes a Cristo. Él nos enseña a reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser rendidas a Dios, y nos da el poder de cambiar, de vencer el pecado y de caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. La obediencia al Espíritu y la transformación espiritual, la obediencia al Espíritu Santo tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual. Cuando decidimos obedecerle, no solo estamos cumpliendo un mandato, sino que estamos participando activamente en la obra de transformación que Él está realizando en nosotros. En 2 Corintios 3:18, Pablo dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es el resultado de una vida vivida en obediencia al Espíritu Santo. A medida que escuchamos su voz y respondemos con fe y obediencia, el Espíritu nos va transformando y nos va moldeando para que reflejemos más y más la imagen de Cristo. La obediencia al Espíritu también nos libera del pecado.
Cuando obedecemos a Dios, el Espíritu Santo nos da la victoria sobre las tentaciones y las fuerzas del mal que intentan dominar nuestras vidas. En Efesios 6, 17, 18, Pablo nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La obediencia al Espíritu nos da la victoria espiritual, porque es a través de él que podemos resistir al enemigo y caminar en la victoria que Cristo nos ha dado. La obediencia al Espíritu, un acto de fe. Obedecer al Espíritu Santo es también un acto de fe. En muchas ocasiones, el Espíritu nos guía en direcciones que no entendemos completamente o que van en contra de lo que nuestra mente humana podría esperar. En esos momentos, la obediencia se convierte en un acto de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Es confiar en su sabiduría y en su propósito, incluso cuando no comprendemos el camino que Él nos está llamando a seguir. En 1 Pedro 1, 14, 16 se nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La obediencia implica no conformarnos a los deseos de nuestra carne, sino vivir de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. Esto requiere una decisión constante de seguir al Espíritu, de no permitir que el mundo, nuestras emociones o nuestros propios deseos nos desvíen del camino que Él tiene para nosotros. El fruto de la obediencia al Espíritu Santo, la obediencia al Espíritu Santo da como resultado un fruto espiritual que se refleja en nuestras vidas. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo nos habla del fruto del Espíritu, que incluye el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Cuando obedecemos al Espíritu, estos frutos comienzan a manifestarse en nuestra vida, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para producir los caracteres divinos que reflejan la naturaleza de Cristo. La obediencia también da lugar a una mayor cercanía con Dios. A medida que seguimos al Espíritu, nuestro amor por Dios crece y nuestra relación con Él se profundiza. Jesús mismo dijo en Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. La obediencia es la clave para una relación profunda y transformadora con Dios. Cuanto más obedecemos al Espíritu, más cercanos nos volvemos a Dios y más experimentamos su presencia en nuestras vidas. La obediencia al Espíritu y la misión de Dios, la obediencia al Espíritu Santo no solo afecta nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto directo en la misión de Dios en el mundo. El Espíritu nos guía a ser testigos de Cristo, a compartir el Evangelio y a vivir de manera que atraigamos a otros hacia el Señor. En Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo no solo nos capacita para vivir como cristianos, sino que también nos envía a ser sus testigos en un mundo que necesita escuchar el mensaje de salvación. La obediencia al Espíritu Santo nos lleva a ser parte activa en la misión de Dios, extendiendo el amor y la gracia de Cristo a otros. A veces esto requiere sacrificio y valentía, pero cuando seguimos la guía del Espíritu, sabemos que estamos cumpliendo el propósito divino para nuestras vidas. El desafío de obedecer al Espíritu Santo es un desafío constante, pero también es una bendición constante. El Espíritu Santo nos capacita y nos guía en cada paso que damos y nos da la fuerza para seguir adelante incluso cuando enfrentamos dificultades. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Esta es la capacidad del Espíritu para fortalecernos en nuestra obediencia. El desafío está en mantenernos sensibles a la voz del Espíritu, porque la tentación y la distracción pueden alejarnos de su dirección. Sin embargo, cada vez que elegimos obedecer, nos acercamos más a la vida abundante que Cristo prometió y experimentamos una transformación profunda y duradera. Uno de los aspectos más cruciales en nuestra relación con Dios es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. En un mundo lleno de ruido, distracciones y múltiples voces que intentan guiarnos, es esencial que sepamos distinguir la voz suave y persistente del Espíritu. Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo habla de la relación cercana entre Jesús y sus seguidores, sino también de la importancia de escuchar su voz, la cual en la vida del creyente se manifiesta principalmente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla en muchos momentos de nuestra vida, guiándonos, consolándonos, corrigiéndonos y enseñándonos. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando correctamente la voz del Espíritu? La clave radica en entrenar nuestros corazones y mentes para estar más atentos a su dirección y aprender a reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana. Escuchar la voz del Espíritu, un acto de discernimiento. La capacidad de escuchar la voz del Espíritu no es algo que venga de manera natural o automática. Requiere discernimiento espiritual, un proceso de aprender a reconocer cuándo es el Espíritu quien nos habla y cuándo son otras voces las que nos afectan. En 1 Juan 4:1, el apóstol Juan nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí se nos anima a discernir cuidadosamente la voz que escuchamos, ya que no todas las influencias son de Dios. El Espíritu Santo nunca va a hablar de una manera que contradiga las Escrituras o nos dirija hacia algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Lo que el Espíritu nos diga siempre será coherente con su palabra. Y a medida que nos familiarizamos con la verdad contenida en la Biblia, nos volvemos más capaces de identificar su voz y discernir sus mensajes. La voz del Espíritu en la oración, uno de los momentos más significativos para escuchar la voz del Espíritu Santo es durante la oración. La oración no es solo un monólogo en el que hablamos a Dios, sino una conversación donde también tomamos el tiempo para escuchar su voz. En Romanos 8, 26, 27, leemos que el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar, pero también en nuestra oración Él nos habla. A través del Espíritu Dios nos guía, nos da palabras para nuestra oración y nos da paz en medio de la incertidumbre. La oración guiada por el Espíritu implica estar dispuestos a escuchar y responder a lo que Él nos dice. No se trata de hablar sin cesar, sino de aprender a hacer pausas en medio de nuestra oración para que podamos percibir su voz y seguir su dirección. Al permitir que el Espíritu nos guíe en nuestras oraciones, nuestra comunicación con Dios se convierte en algo más profundo y transformador. La voz del Espíritu en los momentos de decisión, en los momentos cruciales de la vida, cuando necesitamos tomar decisiones importantes, el Espíritu Santo nos ofrece dirección. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13, y esto incluye la sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios, ya sea en el ámbito personal, profesional o en nuestras relaciones. El Espíritu nos da el entendimiento y la claridad para caminar conforme a la voluntad divina. Sin embargo, la voz del Espíritu en estos momentos puede ser sutil. El Espíritu no siempre habla en voz alta, sino que a menudo nos da una sensación de paz, convicción o dirección clara en el corazón. Por eso, necesitamos estar atentos y dispuestos a escuchar a medida que el Espíritu nos guía por el camino correcto. La falta de disposición para escuchar y la prisa por tomar decisiones sin consultar a Dios pueden llevarnos por caminos
equivocados. ¿Cómo escuchar mejor la voz del Espíritu? Para escuchar mejor la voz del Espíritu Santo, debemos crear un espacio en nuestras vidas donde el ruido del mundo se acalle y podamos oír a Dios con claridad. Esto implica tomar tiempo para la quietud y la reflexión, practicar la lectura de las Escrituras y mantener una actitud de humildad ante Dios. Jesús dijo en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Esta invitación a la soledad y a la quietud es vital para poder escuchar al Espíritu de manera más clara y precisa. La meditación en la palabra de Dios es otra herramienta fundamental para afinar nuestros oídos espirituales. Al estudiar las Escrituras, no solo llenamos nuestra mente con conocimiento, sino que también nos preparamos para escuchar la dirección del Espíritu. Cuanto más familiarizados estamos con la palabra de Dios, más fácil es reconocer la voz del Espíritu Santo, ya que Él siempre hablará de acuerdo con lo que ya está revelado en las Escrituras. Además, debemos ser disciplinados en nuestra vida de oración. La oración constante no solo nos ayuda a expresar nuestras necesidades, sino que también nos permite escuchar la voz del Espíritu en la paz de la quietud. De hecho, la oración continua es un estilo de vida que crea un ambiente en el que podemos reconocer y seguir la voz del Espíritu. La importancia de estar sensibles a su voz. A lo largo de la vida cristiana podemos experimentar diferentes etapas en las que nuestra capacidad para escuchar la voz del Espíritu se vuelve más o menos clara. Sin embargo, es importante recordar que nuestra relación con el Espíritu Santo no es estática, es algo que debe ser cultivado y mantenido. La sensibilidad a su voz puede aumentar cuando estamos dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para seguirlo con todo nuestro corazón. En Efesios 4:30, Pablo nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo. Esto implica que nuestra desobediencia, el pecado y la falta de respuesta al Espíritu pueden bloquear nuestra capacidad para escuchar su voz. La constante desobediencia o el enfriamiento de nuestra relación con Dios pueden hacernos menos sensibles a la dirección del Espíritu. Por eso, la clave para seguir escuchando su voz es mantener un corazón rendido, obediente y receptivo. Conclusión: vivir en sintonía con el Espíritu, escuchar la voz del Espíritu Santo, no solo es crucial para tomar decisiones correctas, sino que también es esencial para vivir una vida cristiana auténtica. Vivir en sintonía con el Espíritu nos permite caminar en la verdad, disfrutar de una relación más profunda con Dios y ser usados por Él en su misión en el mundo. La vida cristiana no se trata solo de obedecer reglas o cumplir con tareas, sino de vivir bajo la dirección constante del Espíritu Santo, quien nos guía hacia una vida de paz, amor y propósito divino. Escuchar al Espíritu Santo es, por tanto, un acto de disciplina espiritual que requiere tiempo, paciencia y un corazón dispuesto. Mientras nos mantenemos atentos a su voz, podemos confiar en que Él nos llevará a cumplir el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas, transformándonos y usándonos para su gloria. Uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado como creyentes es la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través del Espíritu tenemos acceso a una vida plena, una vida que refleja la gloria de Dios, que está llena de paz, gozo y propósito. Sin embargo, muchas veces no aprovechamos todo lo que el Espíritu Santo nos ofrece, ya sea por distracciones, desobediencia o falta de comprensión de su poder transformador. En Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no es solo una promesa para el futuro, sino que se puede experimentar aquí y ahora gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu nos guía hacia esa vida abundante, dándonos las herramientas y la capacidad de vivir conforme al propósito de Dios. El Espíritu Santo, fuente de vida abundante,
La vida abundante que Jesús prometió no es una vida libre de problemas, sino una vida llena de la presencia de Dios que nos capacita para superar cualquier circunstancia con su poder. Es una vida de plena comunión con Dios, una vida en la que nuestras preocupaciones y cargas se ven a través de una nueva perspectiva, la perspectiva de un Dios que siempre está con nosotros. El Espíritu Santo nos da la fuerza para vivir una vida de victoria, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza que Él nos provee. En Filipenses 4:13, Pablo nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza es la que el Espíritu Santo nos da, capacitando a los creyentes para vivir conforme a los principios divinos y para vencer las dificultades de la vida diaria. La vida plena en el fruto del Espíritu. Un aspecto fundamental de la vida plena que el Espíritu Santo nos ofrece es el fruto del Espíritu, que se manifiesta en características como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio y la alegría. Gálatas 5, 22, 23. Estos frutos no son solo atributos que debemos aspirar a tener, sino que son los resultados naturales de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Mientras más vivimos en sintonía con Él, más estos frutos florecen en nuestra vida, llenándonos de plenitud y reflejando el carácter de Cristo. Cada uno de estos frutos refleja una faceta del carácter de Dios. El amor que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu, la paz que solo Él puede dar en medio de la tormenta, la alegría que surge de su presencia y la paciencia que nos capacita para manejar las dificultades sin perder la calma, son parte de lo que significa vivir una vida plena. A través de estos frutos experimentamos la plenitud de la vida en Cristo. El Espíritu Santo y el propósito de Dios en nuestra vida, una vida plena no se limita solo a experimentar gozo y paz, sino también a vivir con un propósito claro. El Espíritu Santo es quien nos guía hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos da visión y dirección no solo en nuestras decisiones diarias, sino en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado, ser testigos de su amor y compartir el Evangelio con el mundo. El Espíritu Santo no solo nos capacita espiritualmente, sino que también nos orienta en nuestras decisiones prácticas, ayudándonos a descubrir y caminar en el propósito divino. En Hechos 1:8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El propósito de ser testigos de Cristo y extender su reino en la tierra solo se cumple cuando vivimos dependiendo del Espíritu Santo. La plenitud de la vida, vivir en su poder, vivir una vida plena no significa vivir sin desafíos, pero sí implica vivir en el poder de Dios. El Espíritu Santo nos empodera para enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Nos da sabiduría divina, nos da fortaleza en momentos de debilidad y nos da visión para avanzar incluso cuando todo parece incierto. Cuando dependemos del Espíritu, experimentamos una vida que trasciende las circunstancias y refleja la presencia de Dios en cada aspecto. En Romanos 8:11, Pablo nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos da poder para vivir, sino que nos da el poder para ser renovados constantemente, dándonos nueva vida en Cristo. La plenitud en la paz y el gozo del Espíritu, una de las evidencias más claras de una vida plena, es la paz y el gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros. A pesar de las circunstancias difíciles, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, y un gozo que no depende de las circunstancias externas. Este gozo no es solo una emoción temporal, sino un fruto duradero del Espíritu en nuestra vida.
En Romanos 14, 17, Pablo nos enseña que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta paz y gozo son señales claras de la presencia activa del Espíritu Santo en nosotros, quienes, aunque enfrentamos pruebas y dificultades, no somos arrastrados por la ansiedad o el miedo, sino que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. El desafío de vivir la vida plena, el desafío de vivir una vida plena a través del Espíritu Santo no es algo que se logre de inmediato, ni es algo que se pueda controlar con nuestra propia fuerza. Vivir en la plenitud del Espíritu requiere rendición diaria y una constante búsqueda de su guía. Muchas veces nuestras propias inseguridades, tentaciones y distracciones pueden desviar nuestra atención, pero la clave es permanecer conectados con el Espíritu y permitir que Él nos transforme y nos guíe. La vida plena no es una promesa de perfección o de una vida sin dificultades, sino de una vida vivida en comunión con el Espíritu, experimentando la abundancia de la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. La plenitud se encuentra al caminar en el Espíritu, siguiendo su dirección y permitiendo que Él nos transforme en la imagen de Cristo. Conclusión: la vida plena en Cristo, el Espíritu Santo nos llama a vivir una vida plena, una vida que refleja el carácter de Dios y cumple su propósito eterno. Esta vida no se mide por lo que conseguimos en el mundo, sino por la presencia activa de Dios en nosotros y por la obediencia y dependencia de su guía. Al vivir bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, experimentamos gozo, paz, propósito y plenitud, una vida que no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad y la gracia de Dios. Vivir una vida plena es vivir con la conciencia constante de la presencia de Dios, y es a través del Espíritu Santo que podemos acceder a esta vida. Si queremos experimentar la plenitud que Dios tiene para nosotros, debemos caminar en el Espíritu, rendirnos a su dirección y permitir que Él nos transforme de dentro hacia afuera, guiándonos a cumplir con el propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros. A lo largo de nuestra vida cristiana, inevitablemente nos enfrentamos a momentos difíciles, ya sean crisis personales, desafíos emocionales o pruebas que ponen a prueba nuestra fe. En estos tiempos de dificultad, es esencial recordar que el Espíritu Santo no solo está con nosotros en los momentos de alegría y éxito, sino también en las pruebas más oscuras. Él es nuestra fuente de consuelo, guía y fortaleza. No estamos solos, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. A través del Espíritu Santo podemos experimentar la paz y el poder de Dios, aún en medio de los valles más profundos de la vida. En Juan 16:33, Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa de Cristo nos recuerda que las dificultades son parte de la experiencia humana, pero que en Él tenemos la victoria. El Espíritu Santo es el que nos permite aferrarnos a esta victoria cuando todo parece estar en contra nuestra. El Espíritu Santo como consolador, en el contexto de la vida cristiana, uno de los papeles más importantes del Espíritu Santo es el de ser nuestro consolador. Jesús lo describió así en Juan 14, 16, 17, donde dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo viene a ministrar en nuestros momentos de dolor y sufrimiento. Él no solo nos da paz, sino que también nos llena de esperanza y fuerza cuando no sabemos cómo seguir adelante. La palabra consolador en griego es paráclito, que significa el que está al lado para ayudar. El Espíritu Santo no nos abandona, sino que está junto a nosotros, listo para ayudarnos a superar cualquier adversidad. En momentos de pérdida, confusión o desesperación, el Espíritu es nuestro apoyo constante, guiándonos hacia la paz de Dios y dándonos el consuelo que solo Él puede dar. La guía del Espíritu en las decisiones difíciles
Cuando estamos pasando por momentos difíciles, también podemos encontrarnos frente a decisiones cruciales. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo tomamos decisiones cuando todo parece incierto? En estos momentos, la guía del Espíritu Santo es esencial. Él nos da dirección clara, nos da la sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. En Santiago 1:5, la Escritura nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A través del Espíritu Santo, Dios nos da sabiduría abundante cuando la necesitamos. La clave es buscar su dirección y estar dispuestos a escuchar su voz. A veces esa voz puede ser suave y puede venir en forma de sensaciones de paz, convicciones profundas o incluso cambios en nuestras circunstancias que nos ayudan a ver la verdad. El Espíritu nos guía a tomar decisiones conforme a los principios de la palabra de Dios, lo que nos permite mantenernos firmes en medio de la tormenta. Esta sabiduría no siempre se presenta de manera inmediata, pero si permanecemos en oración y dependemos de Él, el Espíritu nos llevará a una solución que honre a Dios y nos traiga paz. El Espíritu Santo y la fortaleza en la debilidad, otro aspecto crucial de la obra del Espíritu Santo en los momentos difíciles, es que Él nos da fortaleza en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo compartió cómo el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió a confiar en la gracia de Dios cuando estaba al borde de la desesperación. El Espíritu Santo le dio fortaleza para seguir adelante, a pesar de las dificultades. En nuestras propias vidas, el Espíritu Santo actúa como una fuente inagotable de fuerza espiritual cuando sentimos que no podemos más. Él nos sostiene, nos alienta y nos da la capacidad de seguir adelante aun cuando nuestras fuerzas físicas o emocionales ya no sean suficientes. A través del poder del Espíritu podemos superar nuestras debilidades y descubrir que cuando nos sentimos más frágiles es cuando el poder de Dios se manifiesta más claramente en nosotros. La paz del Espíritu en el conflicto, cuando atravesamos momentos difíciles, a menudo también nos enfrentamos a conflictos internos o externos. Las tensiones emocionales y los desacuerdos con otros pueden robarnos nuestra paz. ¿Cómo podemos mantener la calma en medio de un conflicto? La respuesta está en la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos aconseja: no estéis ansiosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que permanece incluso en medio de las tormentas. El Espíritu Santo nos da la capacidad de confiar en que Dios está en control, incluso cuando las cosas a nuestro alrededor no tienen sentido. Él nos ayuda a mantener una actitud de calma que nos permite enfrentar el conflicto sin perder nuestra paz interna. La esperanza viva a través del Espíritu Santo, en los momentos de prueba, cuando el dolor o la tristeza nos embargan, el Espíritu Santo también nos da esperanza viva. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de mantenernos firmes en la esperanza, aun cuando todo parece sombrío. Él nos recuerda que la historia no termina en la cruz, sino en la resurrección, y que somos más que vencedores a través de Cristo. El Espíritu Santo nos renueva en esperanza cada día,
ayudándonos a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a ver el panorama eterno. En medio de la lucha, el Espíritu nos recuerda que Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas y que todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino en su plan. Al depender de Él, podemos encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Conclusión. Confiando en el Espíritu Santo es nuestra fuente de fortaleza, consuelo, paz y esperanza en los momentos difíciles. Él está con nosotros en cada paso de nuestra jornada, guiándonos, renovándonos y ayudándonos a superar cualquier desafío. Al confiar en Él, no estamos solos en nuestras luchas, sino que tenemos la seguridad de que el poder de Dios está en nosotros y que Él nos llevará a la victoria. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. A medida que experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, también somos llamados a compartir ese consuelo con otros, extendiendo la gracia de Dios que hemos recibido. Que a través del poder y la guía del Espíritu Santo podamos enfrentar los momentos difíciles con fe, paz y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros y que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana es la respuesta al llamado de Dios a vivir una vida de servicio. A través del Espíritu Santo somos capacitados y guiados para vivir para algo más grande que nosotros mismos, para servir a Dios y a los demás. No se trata solo de cumplir con nuestras responsabilidades diarias, sino de vivir con un propósito divino que refleja el corazón de Dios para el mundo. En 1 Pedro 4:10, la Escritura nos enseña: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A través del Espíritu, cada creyente recibe dones espirituales para ser usados en el servicio a Dios y a la comunidad. Vivir una vida de servicio es reconocer que somos instrumentos en las manos de Dios y que todos los dones y talentos que tenemos deben ser utilizados para edificar su reino. El Espíritu Santo, como capacitor para el servicio, el Espíritu Santo no solo nos llama al servicio, sino que también nos capacita para llevarlo a cabo. Cuando Dios nos llama a servir, Él no nos deja solos en ese proceso. En Hechos 1:8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y la habilidad para hacer la obra de Dios de manera efectiva. La capacitación del Espíritu se da a través de los dones espirituales que Él nos otorga. Cada uno de nosotros tiene un don o una habilidad única que el Espíritu nos da para ser usados en la obra de Dios. Ya sea enseñando, sirviendo, animando, orando o compartiendo el Evangelio, cada uno de nosotros tiene un papel en el plan divino. El Espíritu Santo nos capacita para servir de manera eficaz y para hacer una diferencia real en las vidas de los demás. Servicio y obediencia a Dios. El servicio a Dios no es solo una cuestión de acción, sino también de obediencia. A través del Espíritu Santo somos llamados a obedecer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestro servicio. En 1 Corintios 12, contra 4-7, Pablo nos explica que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu distribuye esos dones para el bien común. Vivir en obediencia al Espíritu Santo es estar dispuesto a servir allí donde Él nos llame y hacerlo con un corazón humilde. El servicio no siempre será fácil ni cómodo. De hecho, a menudo será un acto de sacrificio. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de servicio cuando se entregó por nosotros en la cruz. En Juan 13, 14, 15, Jesús lavó los pies de sus discípulos, mostrando que el servicio a los demás es un acto de humildad,
y amor. El Espíritu Santo nos capacita para seguir este ejemplo de servicio sacrificial, para poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El servicio como reflejo del amor de Cristo. El servicio no se trata solo de cumplir con tareas o de hacer cosas por los demás, se trata de reflejar el amor de Cristo. En Gálatas 5:13, Pablo nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor es el motor que impulsa el servicio cristiano. Cuando servimos a los demás, estamos demostrando el amor de Dios de una manera tangible y práctica. El Espíritu Santo obra en nosotros para que nuestro servicio no sea un simple deber, sino un acto de amor genuino. No servimos porque tengamos que hacerlo, sino porque el amor de Cristo nos impulsa. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nuestro servicio se convierte en una expresión natural de ese amor. El Espíritu Santo nos enseña a servir con un corazón dispuesto y a ver las necesidades de los demás a través de los ojos de Cristo. El servicio y la unidad del cuerpo de Cristo. Uno de los propósitos fundamentales del servicio en la vida cristiana es fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:14, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo en el que cada miembro tiene una función única. El servicio realizado bajo la dirección del Espíritu Santo une a los creyentes en un propósito común: glorificar a Dios y hacer avanzar su reino. El servicio a Dios no solo afecta a la persona que recibe ayuda, sino que también fortalece la comunidad cristiana en su conjunto. Cuando servimos juntos, en unidad y amor, mostramos al mundo la realidad del Evangelio y el poder transformador de Dios. En Efesios 4:16 se nos recuerda que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El servicio en unidad es una manifestación de la iglesia funcionando como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro contribuye para el bien común. El servicio a los demás como reflejo de la gloria de Dios. El servicio cristiano no solo beneficia a los demás y fortalece el cuerpo de Cristo, sino que también glorifica a Dios. En Mateo 5:16 Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro servicio debe ser una expresión visible de la gloria de Dios. Cuando servimos a los demás con un corazón lleno de amor y obediencia al Espíritu Santo, estamos haciendo visible el carácter de Cristo en el mundo. El Espíritu Santo nos da el poder para servir de manera que glorifique a Dios, para que a través de nuestras obras otros vean el amor y la misericordia de Dios. Nuestro servicio no debe ser para nuestra propia gloria o reconocimiento, sino para reflejar el amor y la gracia de Dios hacia los demás. El Espíritu Santo nos capacita para servir de manera humilde, buscando siempre la gloria de Dios en lugar de la nuestra. El desafío de servir con corazón puro, aunque el servicio cristiano es una bendición y una responsabilidad, también puede ser un desafío. El enemigo a menudo tratará de desviar nuestra atención, de hacer que nuestro servicio se vuelva una carga en lugar de un acto de amor. El desgaste emocional y la fatiga pueden desalentarnos, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza y la renovación que necesitamos para seguir sirviendo con corazones puros. Es fácil caer en la trampa de servir con motivaciones equivocadas, buscando el reconocimiento, la aprobación o el elogio de los demás. Sin embargo, el Espíritu Santo nos llama a servir con humildad, a buscar el bien de los demás por encima del nuestro y hacerlo por amor a Dios. Como dice en Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. El servicio hecho con un corazón puro honra a Dios y es un reflejo de nuestra fe genuina. Conclusión: servir con propósito. Vivir una vida de servicio a través del Espíritu Santo es una de las maneras más profundas de vivir nuestra fe. Nos da el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios, no solo para cambiar vidas, sino para glorificar a su nombre. El Espíritu nos capacita para servir con gozo, amor y humildad, siempre buscando el bienestar de los demás y la expansión del reino de Dios. Que al vivir una vida de servicio podamos experimentar la plenitud de la vida cristiana y ser testigos vivos de la gracia transformadora.
Loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the